Muy buenas noches, hermanos. ¿Mucho frío? Bueno, para mí sí, porque no estoy tan acostumbrado a estos climas. Pero gloria al Señor, hermanos, que hay lluvia y donde hay lluvia hay bendición. Amén. Vamos a aprovechar entonces el tiempo. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y vamos a espaciarnos en estos versículos que hablan del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y que la hermana, la mensajera de Dios, en una de las visiones que recibió, dice que vio el santuario y vio allí, fue llevada al lugar santísimo. En primeros escritos está esa visión. Y dice que el Señor le mostró en el lugar santísimo el arca del pacto, la cual tenía un propiciatorio, y debajo del propiciatorio se encontraba la vara reverdecida, se encontraba el maná y se encontraban las dos tablas de la ley de Dios. Pero hubo algo especial en esa visión. El Señor le mostró a través de esas dos tablas que se podían plegar y se abrieron, y que en la cual estaban escritas los mandamientos de Dios por delante y por detrás. Vio que esas dos tablas resplandecían con una luz impresionante, pero notó algo en las dos tablas. Una de las dos resplandecía más que la otra. ¿Y saben cuál era? La tabla que tiene que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que es lo que estamos estudiando y que vamos a estudiar hasta el día de hoy. Esos primeros 4, esa tabla resplandecía más que la tabla que tiene que ver con los otros 6 mandamientos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si en primer lugar no respetamos a Dios, si en primer lugar no colocamos a Dios en nuestra vida, si no reflejamos su imagen en nosotros y si no lo reconocemos como el creador y redentor, de nada servirá obedecer y guardar los otros 6 mandamientos. Nunca lo vamos a lograr, porque el único que nos da el poder para hacerlo es el Dios del cielo. Amén. O sea que para poder hacer brillar la otra tabla en nuestra vida, primero tenemos que hacer que la primera tabla brille en las tablas de nuestro corazón, en nuestro carácter. Pero hubo algo interesante en esa visión que tiene que ver con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios era el que más brillaba por encima de todos los 10 mandamientos. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué dice el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 8? ¿Cómo vamos con el aprendizaje? Bueno, vamos a repasarlos. Primer mandamiento: no tomarás. ¿Cómo es el primer mandamiento? Muy bien, hicieron bien la tarea. No tendrás dioses ajenos delante de quién. Segundo mandamiento, completo. A ver, quiero escuchar toda la iglesia repetirlo, decirlo. Se quedaron ahí en el arranque. Si mirar en la Biblia, no, debe estar aquí en la mente. Bueno, vamos a hacerlo juntos, porque yo lo vi que algunos me quedaron en el impulso. Yo dije, ya me emocioné, se aprendieron uno de los más largos. No te harás imagen de ninguna que semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de qué. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que
de los que me aborrecen, pero hago maravillas a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así debemos aprenderlo, hermano. No a medias. ¿Y cuál es el tercer mandamiento? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora el cuarto, que es el más largo. Vamos por paso. Luego lo vamos a estudiar, lo vamos a recitar todo. Hoy vamos a estudiar el cuarto. El cuarto mandamiento empieza diciendo, acuérdate. O sea, significa que el mandamiento del sábado no fue dado estrictamente en el Sinaí. Porque el mandamiento del sábado fue dado ¿desde cuándo? Desde el Edén. Por eso empieza diciendo, acuérdate, porque ya en un tiempo Dios lo había ¿qué? Lo había establecido. ¿Cuándo? Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice que cuando fueron acabados el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos, reposó el Señor en el día ¿qué? Y no solamente reposó en el día séptimo, sino que lo bendijo y lo... Hermanos, desde el Edén el Señor estableció el día de reposo como un día santo y un día que era bendito por su palabra y por su poder. Amén. Y por eso, cuando su pueblo habitó más de 400 años de esclavos allí en Egipto, al pueblo se le había ¿qué? Se le había olvidado, y por eso el mandamiento dice, acuérdate. En ese tiempo era para el pueblo de Dios, pero ¿a cuántos hoy que vienen del mundo, que vienen del Egipto espiritual, se les ha olvidado que el mandamiento del sábado nos recuerda que Jehová es nuestro ¿qué? Es nuestro creador. Hermanos, necesitamos hacerle recordar a la gente a través del mandamiento del sábado que Jehová es nuestro ¿qué? Que Jehová es nuestro creador. Y por eso la manera en que podemos hacerlo lo dice la primera introducción de este mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Escucha lo que te voy a decir. Este mandamiento en sí mismo, este mandamiento o este día en sí mismo ya es santo. Pero ¿por qué dice allí, acuérdate del día sábado para santificarlo? Pareciera que dijera, o que quisiera decir, que el que lo santifica es ¿quién? Usted y yo. ¿Por qué el Señor utiliza esa expresión al introducirnos en el cuarto mandamiento? Porque, hermanos, el día es santo. El Señor lo apartó. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Pero ¿quién es el que le da la santidad realmente en su experiencia cada séptimo día? ¿Quién es? ¿Y saben cómo se la damos? Con lo que sigue diciendo el mandamiento. Escucha, si usted no hace lo que dice la siguiente parte del mandamiento, para usted es un día común. Pierde la santidad y no lo estamos santificando. Hermanos, ¿cuántos sábados llevamos comunes? Porque no obedecemos el mandamiento como el Señor lo ha establecido para que sea realmente un día santo y para que a través de mi testimonio otros también lo puedan ¿qué? Santificar. Porque si yo tomo ese día y hago las cosas comunes y hago lo que comúnmente hago en los 6 días laborales, ¿qué van a hacer los demás? Y hermanos, ¿ustedes no se han dado cuenta que los primeros 4 mandamientos son una cadena? Si yo echo por tierra uno, destruyo los demás. Porque ¿qué pasa si yo no santifico el día de reposo que me recuerda que Dios es el creador? Automáticamente estoy tomando su nombre ¿qué? ¿Y qué pasa si tomo su nombre en vano?
¿Cuál es la imagen que estoy mostrando ante el mundo? No estoy mostrando la imagen de Dios en mi vida. ¿Y qué pasa si no muestro a Dios en mi vida? Pues Dios no es el Dios. Hay otro ídolo. Muchos, el ídolo es el trabajo, a tal punto que sacrifican las horas del día santo. No sueltan sus trabajos, aun cuando el sol ya ha caído y el día santo ha llegado. Ese es el ídolo de muchos. Y la santidad del sábado se ha perdido a las primeras horas. Por eso, si usted y yo queremos santificar realmente el día de reposo, el Señor lo dice ahí siguiente. ¿Cómo se santifica el día de reposo? Pues el Señor dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Yo te doy 6 días para que hagas todo lo que tengas que hacer. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y escucha lo que te voy a decir en base a esa palabra reposo. Nosotros, cuando oímos esa palabra reposo, creemos y tenemos el erróneo concepto o significado que tiene que ver con el descanso físico. Pero esa palabra reposo en el original, en el verdadero significado de ella, tiene que ver con comunión. En realidad, cuando reposamos en el día sábado, entramos en comunión ¿con quién? Con el Creador. Porque pregunto, hermanos, ¿el sábado es para dormir más? ¿Es para un reposo físico? ¿Acaso Dios no nos da todos los días la noche para el reposo físico? ¿Por qué el sábado lo tomamos dizque para dormir más? ¿O es que entre semana el Señor no nos da descanso? Todos los días tenemos una noche donde podemos dormir entre 8 y 9 horas para que el descanso físico pueda restablecer nuestras energías físicas. Pero el reposo del cual habla el mandamiento es un reposo espiritual, es una comunión, una conexión de la criatura con el ¿qué? Con el Creador. La pregunta es, ¿vivimos esa clase de reposo? Es ahí donde aparecen las palabras que el Señor dijo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? ¿De qué descanso estaba hablando el Señor a través de esas palabras? Hermanos, de un descanso espiritual, de un descanso del alma. Cuando usted termina el día de reposo, realmente termina con su alma restaurada, con su alma descansada, termina liviano, termina con las fuerzas renovadas. Pues si usted termina así es porque realmente ha reposado en el Señor. Pero si sigue con sus mismas angustias, con sus mismos pesares, con su misma depresión, con sus mismas situaciones, hermano, perdió las horas sagradas porque no entró en comunión con aquel que nos da verdadera paz y verdadero reposo en el alma. Amén. Vea cómo se guarda el día de reposo. No hagas en él obra alguna. Muchos paran sus trabajos pero ponen a sus empleados a trabajar. Yo conozco personas así. Recuerdo que un día me tocó amonestar a un hermano que preciso en plena escuela sabática le sonó el celular. Y yo escuché ciertas cositas por ahí y yo dije, esto me suena raro. Y lo dejé. Y se me dio así por pasar por el lado y mirar qué era lo que estaba haciendo el hermano, y el hermano monitoreando por medio de las cámaras del celular que le había instalado al negocio, a los empleados, mientras que él estaba en el iglesia. Y dice que reposando en el día del Señor.
Tremendo, hermanos. ¿Hasta dónde llega el ser humano? Descansaba él, pero los empleados sí. Pregunto, ¿dónde quedaba el nombre de Dios en los empleados? Si no les enseñaba a ellos a santificar el día del Señor, porque los ponía a trabajar en ese día. Por eso el mandamiento dice que todo lo que usted tenga bajo el control suyo, cuando habla de la casa, es que todo lo que esté bajo su autoridad debe reposar. Decía alguien, aún hasta el perro y el loro debe reposar en ese día. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus ¿qué? ¿Saben qué es lo lindo del sábado? Que en el sábado se acaban los patrones. En el sábado, los hermanos, ustedes que trabajan en el hermano, ellos se les bajó ese nivel. Son otros hermanos igual que ustedes. ¿Por qué? Porque el sábado debe ser una delicia donde todos nos humillamos delante del único grande y poderoso que es ¿quién? Que es Dios. Y todos tenemos la misma necesidad de ese Dios. Qué lindo, hermanos, cuando vivimos la experiencia del sábado y anhelamos que lleguen las horas sagradas. Pero qué triste cuando nosotros dentro de nuestros hogares permitimos que el sábado se viole por nuestros hijos, que aunque no comparten la fe, que aunque no están en la iglesia, están en nuestros hogares pisoteando el sábado. Hermanos, si su hijo no comparte la fe ya es grande, si su hijo se ha rebelado contra la voluntad de Dios, pero está bajo su techo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley de Dios? También debe aprender a respetar el día de reposo mientras esté bajo el ¿qué? Cuando se salga de puertas para afuera ya es su responsabilidad delante de Dios, pero mientras esté bajo su techo, debe enseñarle que el día de reposo se cesa, se deja lo común y solo se vive una comunión ¿con quién? Con Dios. Pero algunos les permiten a sus hijos ver televisión, ver partidos, ver esto, ver aquello y hacer lo que quieran en el día sábado. Terrible, hermanos. Por eso sus hijos nunca van a respetar ni van a santificar el día del Señor, porque usted no lo va a respetar en su casa mientras está bajo el control de ustedes. ¿Por qué debemos reposar? Porque Jehová Dios nos dio ejemplo. Porque Él hizo en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No es un día común, hermanos. No es un día para hablar nuestras propias palabras, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 13. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día, ¿qué? Hermanos, ¿cuántos ya llegaron las horas sagradas y todavía están pensando en los negocios? No han soltado el arado, cuando el sábado deberíamos empezar a recibir ojalá desde las 5 de la tarde, porque en algunos momentos cae el sol antes, cae el sol después. Ojalá desde las 5. ¿Y qué recomienda la mensajera del Señor? Que quienes manejan, empleados, obreros, deberían darle la oportunidad a sus empleados después de la tarde del viernes, que es el día de preparación, para que sus empleados tengan tiempo de hacer los últimos preparativos para que cuando lleguen y se aproximen las horas del día sábado, sus empleados no violen las primeras horas del día del Señor. Eso muestra cuánto amamos a Dios y cuánto le esperamos en ese día. Hermanos, yo no sé qué Dios haga en el universo los 6 días de la semana, pero lo que sí me dice el Señor es que en el día de reposo Él viene a tener comunión contigo y conmigo. Amén. La pregunta es, ¿le estamos recibiendo con honores, con pompa,
con reverencia, con júbilo, con gozo y con alegría, cada fin de semana, cada sexto día. Al terminar, estamos recibiendo al invitado de honor a nuestros hogares para que Él traiga reposo y restauración y bendición, como Él lo ha prometido, que dará a aquellos que santifiquen este día. Pues hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Cuántos sábados han pasado? Y por eso nuestra experiencia con Dios es tan pobre. Por eso vivimos cargados, estresados, porque no hemos comprendido el verdadero significado de este mandamiento, y por eso no tenemos la bendición, la santidad y el reposo de nuestras almas. Estamos lejos de obedecer realmente y completamente este mandamiento. Primeros Escritos narra en la página 32 lo que yo les decía acerca de las tablas, en donde el cuarto mandamiento es dado a conocer como uno de los más importantes, porque el cuarto mandamiento revela que Dios es el creador de qué. Hermanos, ¿saben por qué hay tanto ateo? ¿Por qué la gente se olvidó de Dios? Porque no se acuerdan del día de reposo para santificarlo. Si durante todas las generaciones la gente hubiese seguido obedeciendo y acordándose del día de reposo, pregunto, ¿habría alguno que todavía dudara que Dios es el creador? No lo habría. ¿Pero qué hizo el diablo? Sacó a los padres de los hogares para que no educaran a sus hijos, ni les enseñaran, ni les repitieran, estando en la casa, al salir, al entrar. Deuteronomio 6, la verdadera educación. Y entonces los hijos crecieron sin el temor a Dios, sin conocer al Dios verdadero, y el diablo les metió las teorías de este mundo. Y por eso hoy hay tanto ateo, en especial en Europa, hermanos, la mayoría son ateos. No creen en Dios porque han sacado la ley de Dios de sus hogares y de la verdadera educación. Tremendo, hermanos. Oye de los testimonios para la iglesia, tomo 2, página 618. No debería robar a Dios ni una hora del tiempo. Hablando de los bordes del sábado, algunos bajan a sombrerazos allá el sol los sábados para que se acabe rápido, y otros no quieren que se oculte para seguir trabajando y haciendo plata. ¿Quién será el Dios entonces? Se prometen grandes bendiciones a los que tienen en alta estima al sábado y se dan cuenta de las obligaciones de descansar en ese día. Tremendo, qué bendición. El sábado, hermanos, Conflicto de los Siglos, página 662. ¿Por qué Satanás ataca tanto el sábado, el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento le hace recordar a la humanidad que es el creador, el redentor del mundo. ¿El Dios de quién? El Dios del cielo. Y por eso odia tanto este mandamiento y lo ataca, porque este mandamiento centra la verdadera adoración al único y verdadero Dios. El sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, se trazará una línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Y qué dice el Señor, hermanos? Para que no violemos el sábado, ¿qué es lo que dice en el día de preparación? Lo que hemos de coserlo ¿cuándo? Hoy. Lo que hemos de hacer, hagámoslo hoy, porque mañana es el día de ¿qué? Mañana es el día del Señor. Hermanos, eso ya se ha acabado, ya la gente no cree en eso. Ya estamos igual que algunas religiones, estamos echando por tierra el Antiguo Testamento. Ya hicimos, no, eso no. Hoy se hacen un montón de cosas en el día sábado y es normal. El sábado se constituye en la señal entre Dios y los hombres. Éxodo 31, vea lo que dice, hermano.
Porque el sábado, el guardar el sábado como el Señor lo requiere, el entrar en un verdadero reposo, hermanos, es tan importante en estos últimos días. Porque por este mandamiento seremos probados. Si usted, hermano, no santifica, no aprende a santificar el sábado, cuando sea probado por el sábado lo va a echar por tierra y va a apostatar de la fe. Porque si para usted el sábado no es realmente un día santo, le será fácil pisotear este mandamiento para que no le quiten el trabajo, para que no le quiten sus propiedades, para que no le quiten lo que ha acarreado en este mundo. Por eso dice en Éxodo capítulo 31, dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tú hablarás a los hermanos de allá, de Galanes, que el Señor nos ha mandado decir a nosotros, hermanos, diles, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y ¿quiénes? Y vosotros. Por eso, hermanos, el diablo en los últimos días levantará su propia señal, su propia marca. ¿Y cuál es la marca de Satanás a través de los poderes de este mundo? El domingo, el falso día de adoración. Y quienes finalmente cedan por fuerza, por popularidad, por comodidad, por conveniencia, estarán echando por tierra en realidad no un día, sino al Dios de ese día. ¿Y quién es el Dios de ese día? ¿A quién exaltamos en ese día? Al Dios de los cielos. Pero como muchos guardan ese sábado simplemente por cumplir, por un día, hermanos, el sábado es santo porque en ese día el Señor se manifiesta con poder, ¿con su qué? Para tener comunión con su pueblo. ¿Amén? Es el día en que el Señor desde el principio ha apartado para encontrarse con su pueblo. Si usted no vive la experiencia de comunión en el día sábado, está perdiendo su tiempo. Así usted descansa, así usted venga a la iglesia, si usted no viene a encontrarse con Dios, hermano, no reposa, no santifica y finalmente usted va a echar por tierra y va a quitarle a Dios del primer lugar cuando venga la prueba. Y termino con lo siguiente. Versículo 14. Así guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Y hermanos, estas palabras del Antiguo Testamento van a repercutir en estos últimos días. Aquellos que en medio de la prueba de la ley dominical no santifiquen el día sábado, no permanezcan fieles a Dios, no le den a este día, a este mandamiento, no obedezcan a Dios y sean fieles, hermanos, las plagas de la ira de Dios están destinadas y finalmente la muerte en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no santificamos al Señor a través del cuarto mandamiento, que será el de mayor ataque en los últimos días, porque tiene que ver con la adoración a Dios. Por eso el mensaje del primer ángel dice, y adorar a aquel que hizo los cielos y qué. ¿Y en dónde habla esas mismas palabras? ¿En dónde? ¿Dónde están escritas? En el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude para que lo que hemos oído hoy no se quede solo en palabras, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la ley de Dios, y nuestra vida en el día sábado será realmente una vida de santidad, una vida de un verdadero reposo, y la bendición de Dios estará sobre nuestras familias. Amén.